Hola, buen miércoles. Estamos en otro programa de EFE. Yo soy Antonella Monguzzi y acá a mi lado está Mateo Lago. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Anto? Un saludo para toda la gente que está prendida al streaming del 12 a través de YouTube. Un gusto estar acá de nuevo en Distrito Federal. Así es. Federico sigue de vacaciones. Se ve que estaban medias largas las vacaciones. Me preocupa, pero me preocupa altamente. Está al tope de mis preocupaciones. ¿Qué país le estamos dejando a Federico Tolchinsky? ¿Qué país se va a encontrar cuando él vuelva? Alta la vara de este programa después de nosotros dos. Sí. Sí. Aparte somos una dupla. Somos una dupla espectacular. Estética. No, pero me preocupa toda la cuestión económica, política, porque él se fue con un país más o menos con unas condiciones y ahora, bueno, se ha movido mucho el dólar en estos días, hay un tembladeral político, así que bueno, mucha tela para cortar en el programa de hoy, Anto. Hoy vamos a hablar mucho, un tema de agenda que fue hoy sobre la nueva aplicación que para poder denunciar autos mal estacionados en Córdoba capital. La app ciudadana que se había anunciado esto hace un tiempo, lo habían dicho las autoridades, que los vecinos que la tengan, a través de un teléfono celular, iban a tener la oportunidad de avisar que algún auto está en infracción. Bueno, esto generó cierta controversia en algunos actores, que esto puede ser una idea, una intención de recaudar, pero algo novedoso en definitiva, que los vecinos tengan al alcance de la mano la posibilidad de denunciar. Algo que se manifestó mucho fue sobre esta aplicación, ya vamos a entrar más en detalles cuando venga Guillermo Pacharoni. El primer invitado. Que va a ser nuestro primer invitado. Se manifestó que esta aplicación tiene 4 opciones nomás, pero no incluye esto de cuando los autos estacionan sobre la parada de colectivo. No tiene por ahora esa opción, ¿no? Hay que tener en cuenta y hay que adelantar que se trata no de una prueba de piloto, pero en principio van a ser advertencias, todavía falta para que se empiecen a aplicar las multas, pero la gente ya se puede familiarizar, descargar la aplicación y hacer el intento cuando vea alguna infracción, ¿no? Bueno, antes de que sigamos con esto, quiero agradecer a las marcas que hacen posible este programa. Así que, Mati, ¿cómo estás? Te presentamos. Mati Carrizo está en la operación hoy. El Pulpo Carrizo, parece que tuviera 20 manos porque está Sí. Hoy está solo. Lamentablemente hoy yo no la acompaño, pero bueno. Mati, si podemos, vamos. Bueno, las marcas que hacen posible este programa: OSDE, en el momento de la verdad. Muchas gracias, OSDE. AutoCity, unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Y Siglo XXI, estudia presencial en el campus. Estudiar es un acto de rebeldía. Y muchas gracias al Grupo Canter también, que es una de las constructoras más grandes de Córdoba. Bueno, un gusto y un agradecimiento especial a todas las marcas que acompañan, por supuesto, Distrito Federal. Esta propuesta que llega a ustedes a través del streaming del 12, siempre es importante que las marcas de Córdoba y también a nivel nacional, como lo es OSDE, apoyen estas iniciativas, ¿no? Y algo más, antes que se me pase, con lo que siempre decimos, tenemos premios para la gente que se queda hasta el final del programa. Tenemos una entrada para Cines Dino. Tienen varias sucursales acá en Córdoba. Y bueno, la consigna, saben que se va a dar al final del programa. Va a ser una pregunta de alguno de los 2 invitados que vamos a tener hoy. Y para poder participar, pongan su nombre y apellido, los 3 últimos números del DNI en el chat, y así van a poder participar. Y obviamente la respuesta a la pregunta que le hagamos. Tienen que hacer los deberes, anotar, porque a lo mejor damos datos, números, alguna cifra, algún dato. Ustedes cuando digan, che, esto me lo pueden preguntar, van anotando y ahí responden bien y se llevan las entradas. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Qué onda tu día? Bien, largo. Los miércoles siempre son como tempranito radio, después telenoche. Anduve girando por ahí. ¿Sabés dónde vengo? De un debate que se está dando en este momento en el marco de la Universidad Católica de Córdoba, en el auditorio Diego de Torres, donde los principales candidatos a las elecciones del 26 de octubre están hablando de temas ligados al narcotráfico, a las adicciones, a la salud mental de los jóvenes, y están, bueno, los candidatos debatiendo, tienen un tiempo asignado para hablar de esta problemática, y me llamó la atención, me fui con un sabor agridulce, te diría, porque me llamó la atención que los principales candidatos no fueron. Mandaron a alguien de la lista, la mayoría de las sillas están ocupadas y las fuerzas políticas están representadas, pero me fui con la sensación de que el narcotráfico no es una de las prioridades de esta campaña y del debate que se está dando. Así que Sí, vi ahí Natalia Lasoto, puede ser que estuvo, pero ¿Gonzalo Roca? no,
¿no? No, Gonzalo Roca no estaba. Estaba Natalia de la Sota y Aurelio García del Orrio como los candidatos más conocidos dentro de las listas que están compitiendo, pero el resto o mandó a integrantes de la lista, pero no los principales, o directamente no asistió. Bueno, Guillermo, si querés pasar, esto es así, el streaming es así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es la lógica del streaming. ¿Cómo estás, Guillermo Pacharoni, abogado, especialista en seguridad vial? ¿Cómo estás? ¿Me pongo? Sí, como estés cómodo, como pero quieras. Si general... te parece incómodo, no, sacátelos. Listo. Lo único que te vamos a pedir es hablar cerca del micrófono porque son unidireccionales. Impecable. Totalmente. Impecable. Impecable, ¿Has total. venido mucho a streaming la primera vez? Creo que es la primera vez. He hecho cosas parecidas a streaming, pero vamos a ver qué tal sale. En el streaming hacemos cosas que en los medios tradicionales no. Muy bien, pregunte. Somos Mejor así todavía, nosotros. menos... Yo lo primero que te voy a preguntar, ¿el Zócalo está bien? ¿Asesor en seguridad vial o hace Muy falta bien. cambiar algo? No, está ¿No? perfecto. ¿Está perfecto? Me dedico a tránsito y seguridad vial como profesión de base en mi ejercicio. Claro, cada vez que hay alguna controversia, alguna duda, te llamamos, más allá que hagamos notas interesantes, porque por ahí lo llamamos, le mandamos un audio y Guillermo nos saca un poco nos guía, desburra, sí. nos guía. Cada vez que hay un siniestro que tenga trascendencia, siniestro hay todos los días. Muerte hay todos los días, aunque no toman la trascendencia que ojalá le diéramos socialmente, pero no la tienen. Entonces solamente algunos siniestros nos llaman la atención y en esos momentos tratamos de aportar ideas para que la gente se quede pensando y a eso nos dedicamos, a tratar de generar conciencia. Sí, porque ustedes también, desde la fundación, si querés mencionarle para que la gente lo conozca, ustedes hacen un laburo también con estadísticas, que es interesante, porque a partir de los números vos te das dando cuenta cuáles son los principales problemas que hay que atacar. La estadística es como el puntapié inicial, porque si no, no sabemos cuál es la realidad. No da lo mismo que haya 4.000 o 5.000 muertos. Y déjame ser políticamente incorrecto. En la Argentina el manejo que hacemos de los datos es patético. Es una vergüenza la gestión de datos que tenemos en toda la República Argentina, que no sabemos bien cuánto estimamos, se mienten con los datos, se utilizan para campañas políticas. Todos los políticos, gran parte de los políticos, y esto es algo cultural, utilizan esto como algo como declamativo solamente. Es decir, ¿puedo actuar como político? Sí. Estamos Vía muy libre. preocupados por la inseguridad vial que hay en la República Argentina, pero a la hora de tomar acciones concretas que no sean solamente campañas o echarle toda la culpa a la educación vial, a la hora de invertir en infraestructura, en capacitación, en exigirle a las automotrices que hagan vehículos más seguros, a la hora de modificar la licencia de conducir a quien se la damos, a la hora de mejorar la fiscalización y control, y tratamos de no meternos, total, siempre vamos a tener un conductor que va a incumplir la norma, un conductor desaprensivo, decimos que va a manejar borracho en exceso de velocidad, por ende prácticamente pareciera que no hay nada para hacer, porque total, la gente va a manejar mal. Bueno, lo cierto es que sí hay mucho para hacer y hay países que han logrado mejorar, y lo que tenemos hoy en la República Argentina, lo sepamos o no lo sepamos, es patético en términos de mortalidad y en términos de siniestro y de lesiones. Es terrible aunque no lo veamos. Recién hablábamos con Mateo el tema de hoy, que es la nueva aplicación para denunciar los autos mal estacionados. Si nos podrías explicar un poco para desburrar o para aquella gente bien en básico, ¿de qué se trata esta aplicación? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Cuáles son las opciones? Y todo lo que podemos encontrar dentro de ella. Bueno, la aplicación ya existe, ya se utiliza para otros. Por ejemplo, si vos tenés un basural, podés denunciarlo, o una luz. Después hay que ver si el municipio lo cumple, no lo cumple o qué hace. Pero ya existe la posibilidad de que el ciudadano denuncie. Ahora se va a incorporar como prueba durante todo el mes de octubre, al menos eso ha informado la municipalidad, tanto sea para cocheras como para rampas de acceso a discapacitados, que vos lo puedas sacar, entrar al Ciudadano Digital, entrar a la parte de denuncias. Desde la misma aplicación te obligan a que vos saques la foto, es decir, no podés subir la foto que vos tengas en tu celular, la vas a tener que sacar, y con esta forma se evita el fraude, que vos puedas adulterar una foto, aunque el fraude puede existir igual, pero por lo menos se reduce el riesgo de fraude. Y esta foto, esta denuncia, se manda con la geolocalización, pasa por el Tribunal de Faltas, quien supuestamente va a hacer una primera revisión
en base a si efectivamente hay un ilícito, y de ahí se remite a la justicia municipal de tránsito para que un inspector de tránsito labre un acta, o vaya, constate, o se fije a través de los drones si existe o no existe. Esto en muchas ciudades del mundo existe. Yo entiendo que como sociedad nos cuesta mucho ayornarnos a la tecnología y estamos muy enquistados con un tradicionalismo de que solamente la gente de tránsito in situ constata, bueno, hoy cambió el mundo, la tecnología vino, existe, y hoy está cambiando incluso la forma en la que se hace la fiscalización y el control, y esto genera que la sociedad, de lo mismo que pasa con un cigarrillo, cuando yo voy a un bar y hoy prendo un cigarrillo en un ámbito privado, la misma gente que está sentada me va a repeler y me va a sancionar. No vaya el famoso control social, ¿no? Y esto genera ese control social tan necesario para que entendamos además que no da lo mismo que yo pare el auto frente a una rampa de discapacitados o frente a una cochera, no da lo mismo que yo circule a 130 o a 110 cuando la máxima es 110, que empecemos a entender que las normas viales tienen un concepto de convivencia social muy importante, aunque nadie le dé pelota en la práctica. Claro, da la sensación de que estas cosas puntuales que se pueden denunciar a través de la aplicación no están vinculados a lo más problemático de la accidentología, pero sin embargo te van generando un hábito, una conducta, un rigor, si se quiere, que es un buen puntapié inicial para después mejorar las prácticas cuando estamos al volante. Es muy bueno, porque en realidad te diría que no está apuntado a nada de la seguridad vial. La gente no se muere. Si yo dejo el auto estacionado frente a tu casa, nadie se va a morir por eso. Te afecto a vos, vos me vas a putear a mí, pero más que eso no va a pasar. Eso no son las causas de muerte. Las causas de muerte son 5 o 6. Velocidad, alcohol, cinturón, casco, uso de celular. Fíjate que no es mucho más que eso. De todas esas causas hay una que está presente siempre, que es el exceso de velocidad. Esa es la que termina haciendo que un siniestro se transforme en mortal. Y por eso hacemos tanto hincapié en que tenemos que reducir la velocidad. Y hablando, de esta aplicación, algo que nos llegaba como una consulta, ¿por qué dentro de esas opciones en las que aparece en la aplicación no estaba, por ejemplo, el auto cuando se estaciona en una parada de colectivo? Por ejemplo, fines de semana, que la frecuencia de los colectivos es menor y por ahí uno estaciona. ¿Se puede denunciar eso también? Yo creo que sí, que eso debería poder estar. Sí, creo que esta primera etapa medio piloto, bueno, empezaron con esto, pero esto no impide que esto se amplíe a muchas otras más áreas, y creo que está buenísimo que eso pase. Mira, hay 3 formas en las que vos te vas a cuidar o vas a cumplir la norma. 1, por conciencia, porque te das cuenta que realmente lo que implica y el daño que le puede ocasionar a otro. Número 2, porque sos una persona extremadamente legalista y cumplís sin importar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la norma, cumplís. Número 3, por miedo. Bueno, ojalá que todos lo podamos empezar a entender, que al principio nos vamos a cumplir por miedo a que me controlen o me multen, pero que entendamos que más allá de esto, las normas viales es la forma en la que todos nos movemos y nos desplazamos en la vía pública. Si todos empezamos a cumplirla, bueno, mágicamente esto no va a pasar. Es decir, ninguna sociedad del mundo ha mejorado porque mágicamente todos los ciudadanos empiecen a cumplir la norma. Se necesita fiscalización y control, pero mucho más gravoso que el que hoy tenemos. Hoy realmente prácticamente es casi nulo lo que hacemos en fiscalización y control, y por eso tenemos muertos, siniestros, hechos de violencia como los que han pasado ahora. Digo, ojalá que también entendamos que a la hora de dar la licencia de conducir, hoy en la Argentina se la damos a cualquiera, literalmente, ¿no? Es prácticamente rendir 20 preguntas, estacionar un auto la primera vez, a pasar un examen físico, porque ni siquiera es psicofísico, es físico, de ver un par de vistas. El otro día miraba en TikTok, no sé si es real, pero hay videos virales de cómo son los exámenes, por ejemplo, en países como China, donde tenés que dar un vueltón tremendo, demostrar. Lo vi. Es impresionante. Uno puede pensar que quizás ese video en particular es para un conductor profesional, quizás no particular por la cantidad de maniobras que hay que hacer, pero se ha debatido mucho, desde distintos puntos de vista, pero se ha debatido mucho de las licencias de conducir en Argentina, si realmente estamos a la altura, nos hemos ayornado y hemos incorporado elementos como por ejemplo la salud mental, ¿no? Que no está de más traerla a colación de esto, ¿no? ¿Puedo seguir siendo políticamente incorrecto? Sí, señor, todo tuyo. La licencia de conducir en la Argentina, y esto es una opinión personal, hoy es un curro, es un trámite, meramente un trámite, recaudo municipio,
esta estupidez que decimos, no, estos son facultades que tienen los municipios, porque en el año 1853, cuando había caballos y carreta, nuestros constituyentes originales plantearon de que se reservaban estos derechos. Es una estupidez. El famoso ni siquiera kiosco, ¿no? Los constitucionalistas están de acuerdo en esto. ¿Qué estamos hablando? La inseguridad vial es un problema de salud pública, porque mata 3 veces más que los hechos criminales. O sea, tenemos 3 veces más muertos por choques, por siniestros, por imprudencias, por este tipo de situaciones, que por la gente que mata con dolo, con intención de matar. O sea, los criminales que quieren matar, matan 3 veces menos que la persona que no quiere matar, pero anda rápido, apurado, toma una copita de más, anda sin el cinturón, sin el casco, mirando el celular. Esta es la verdadera inseguridad vial que tenemos en la República Argentina, aunque tristemente no nos demos cuenta y repitamos 2 frases como monos. Las 2 frases: somos hijos del rigor. Yo no creo que es mentira, no somos hijos del rigor. Yo cambio el comportamiento cuando siento el peligro. Cuando yo siento el peligro, sin necesidad de que me eduquen ni que me obliguen, yo pongo reja en mi casa porque siento el peligro. Nadie me educó y nadie me obligó para eso. Sin embargo, tomo una medida ante la percepción de riesgo para tratar de disminuir ese riesgo. Bueno, la inseguridad criminal tiene una altísima percepción de riesgo, porque además nos hemos encargado, los medios de comunicación, de contarle a la gente permanentemente todos los hechos delictivos que hay. Desde un motochorro que viene y te roba, desde un homicidio en ocasión de robo, y estos hechos de choque, de siniestro, bueno, pareciera que le llamamos accidente. Che, no son accidentes, no, esto no es algo imprevisible. Podemos saber lo que va a suceder el fin de semana, que van a tomar alcohol, que va a haber exceso de velocidad. Bueno, ¿qué hacemos como sociedad para que esto no cambie, para que esto cambie? Porque en definitiva, mientras no te toque de cerca, te da lo mismo si son 4.000, 5.000, 10.000 o 20.000 muertos. ¿Qué te afecta? ¿Qué nos afecta a cada uno de nosotros mientras que no me toquen a mi señora, a mis hijos, a mis amigos, a mi padre, a mis hermanos? Mientras que no se muera ninguno de los míos, no me preocupa. ¿Vos considerás de que empezaste tu labor en esto como asesor de seguridad vial? Perdón. ¿Consideras que hay más o menos conciencias, que es igual, que nada cambió, que todo...? Creo que la generación que viene tiene más conciencia que la que teníamos nosotros. Yo a mi edad, a los 20 años, era un desastre. Creo que todos los adultos de mi edad hemos cometido infinidad de hechos de manejar borracho, ir a Carlos Paz, volver 10 en un auto, y no me maté de pedo. Yo estoy vivo literalmente porque, no sé, porque hay un Dios, porque es suerte. Yo o tendré que haber matado a alguien o me tendré que haber convertido en una estrella amarilla. Hoy creo que hay un poquito más de conciencia en los jóvenes, por lo menos se está empezando a hablar. Antes no se hablaba. Yo cuando era chico viajaba en la luneta trasera del auto de mi papá, yendo a Entre Ríos, durmiendo, sin cinturón. O sea, no había mucha conciencia. Íbamos 5 atrás en un Renault 9 y era común, íbamos a la costa y no había controles. Y nadie se sospechaba. El uso del cinturón de seguridad hoy ha aumentado en las butacas delanteras. En las butacas traseras es menos del 30% del uso. ¿Sabe lo que significa? Que el 70% de las personas arriesgan su vida de forma innecesaria. Sí. Porque ser arriesgado es asumir un riesgo de forma innecesaria. Pasa en las aplicaciones también, que uno por ahí no tiene el hábito. En los taxis, remises, no hay una conciencia real de la importancia del cinturón. Y el otro día me tomé una aplicación, un auto por aplicación, y en ningún momento me dijeron, che, ponete el cinturón. Sí. Me lo terminé poniendo a mitad de camino y mucha gente viaja. Gran parte de los viajes son. Porque nos hemos encargado de decirle a la gente que el problema eran las causas. Y te voy a explicar qué significa. Si yo te digo que el problema es que vos tomes alcohol, o que el problema es que vos excedas la velocidad, o que el problema es que no te pongas el cinturón, o que el problema es que uses el casco como vincha, eso es mentira. Porque en realidad no es ningún problema. Vos manejaste toda la vida con el casco como una vincha, nunca te pasó nada, nunca tuviste un problema. El problema es que a causa de eso se genera una muerte, o cuando algo te pase se genera una muerte. Entonces, ¿por qué no lo usamos? Porque creemos que no nos va a pasar. Nadie se cuida de algo que cree que no nos va a pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los colectivos? La utilización arriba de un transporte público de pasajeros de larga distancia es prácticamente nula. Sin embargo, si vos sintieras el riesgo real de que ese colectivo tumbe y se caiga, lo vas a usar para tratar de disminuir un riesgo. El cinturón no es que te salva, El cinturón no te salva. Sí. Te puede salvar, te puede evitar una muerte, pero si vos vas a 150 km por hora y chocas contra un poste,
te vas a matar con cinturón o sin cinturón. En el avión somos todos educados, respetamos los instructivos, miramos todo lo que nos explican y no nos damos cuenta que por ahí pasamos un montonazo de horas arriba de un colectivo. No pensemos ni siquiera en el transporte urbano, pensemos en el interurbano, larga distancia que sale a la ruta y no tenemos las medidas de seguridad. Si el avión se cae, el cinturón no va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Estadísticamente, avión que se cae, avión que se mueren todos. En la ruta, en un colectivo, y esto lo venimos planteando a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Empecemos a controlar, esto no es prácticamente gratuito un cinturón de seguridad. Dentro de todos los elementos de seguridad pasiva de un vehículo, que fue un invento sueco, el cinturón de seguridad, liberaron la patente para que todo el mundo lo use, es gratis. Fíjate que yo, si seguime la lógica, invierto plata en una reja para cuidarme, o sea, me sale plata, ni siquiera es obligatorio, nadie me educó, ni me enseñó, ni me concientizó al respecto. Sin embargo, siento el peligro, me cuido. El cinturón de seguridad es gratis, libre, lo tengo permanente y no lo uso, porque no siento el peligro. Entonces, bueno, hasta que no empecemos a comunicar esto, que es decir, che, mira, realmente pasan muchos de estos hechos, casi nunca pasa nada, hasta que en un momento una tragedia se construye en un segundo. En un momento, una distracción, una inconducta generó un hecho trágico que fue un choque. Entonces, en definitiva, el concepto de lo que es visión cero o sistema seguro implica, ¿sabes qué? Que vamos a chocar. La tolerancia a un choque es algo que va a suceder, porque somos seres humanos y esta conducta, este error humano va a estar incorporado en nosotros. Pero lo que tenemos que trabajar es que la gente no se muera. Es decir, no me preocupa que la gente choque, me preocupa que la gente se muera. Y esto se explica de la siguiente forma. Una rotonda es el lugar donde la gente más choca, pero nadie se muere. ¿Por qué? Porque los ángulos de incidencia de ingreso a una rotonda hace que los impactos sean prácticamente laterales. Entonces lo que tenemos que hacer, como han hecho muchas ciudades del mundo, señores legisladores, vialidades nacionales y provinciales, tenemos que llenar de rotondas, tenemos que llenar de barreras de protectoras de guardarray, porque eso salva vidas. Eso es incorporar el error humano y saber de que vos te podés distraer. Si yo voy con mi hijo en el asiento trasero, una mamá que vaya con su hijo se va a distraer. No le podemos impedir a esa mamá que no se distraiga porque está su hijo atrás. Bueno, la cantidad de elementos distractores que tenemos en el auto, el celular es uno, pero la pantalla de los autos, de la tecnología. Bueno, tenemos que aprender a convivir con todos esos distractores. Si yo voy circulando y voy discutiendo con mi señora, perdió mi querido Club Atlético Talleres y además está mi mamá internada, voy a estar con una carga emocional muy alta. Bueno, tenemos que poder incorporar todo esto en una conducción segura. Lo que estamos buscando únicamente es salvar vidas o bajar la cantidad de muertos que tenemos. Bueno, me acuerdo de unas acciones tuyas, has hecho varias, pero quiero hacer foco en una que tiene un tiempo ya, donde vos ibas a los boliches, zona de los boliches, el Chateau, no sé, 3, 4 de la mañana y te encontrabas con un panorama muy complejo e incluso ustedes acompañaban a chicos que no estaban en condiciones de manejar y que si no hubiera sido por ustedes agarraban el auto. Contanos un poco con qué te encontraste con esas acciones y cómo es ir a la zona de boliche un sábado a la madrugada y bueno, evitar que los chicos agarren el volante. El alcohol es uno de los grandes flagelos, no es el único, pero es uno de los grandes flagelos que sobre todo afecta mucho más, y vuelvo a ser políticamente incorrecto, a los jóvenes y dentro de los jóvenes a los varones. Si vos, estamos todos borrachos y manejás vos, tenemos 4 veces menos riesgo de morirnos que si manejamos cualquiera de nosotros dos. Parece que el varón se hace el macho, quiere demostrar, sobre todo cuando está alcoholizado. Es decir, por eso fuimos a tratar de explicarles, porque el alcohol genera algo. El alcohol, yo vuelvo a ser políticamente incorrecto, muchas veces tomé alcohol, muchas veces me puse el pedo, y está buenísimo, está el alcohol, está enfiestado, porque lo primero que genera el alcohol es que me baja mis niveles inhibitorios. Es decir, me animo a hacer determinadas cosas, si soy medio tímido, bueno, en mi caso no soy tímido, pero si fuera medio tímido me animo a hacer cosas que normalmente no haría. Hasta ahí está bárbaro. Pero además de esta cuestión emocional, el alcohol lo que es un depresor del sistema nervioso central. Esto significa que me vuelve más torpe. Hasta ahí está buenísimo. Estoy un poco más alegre, más divertido y más torpe. El problema es que cuando esta bomba de tiempo se sube arriba de un vehículo y maneja a 100 km/h, causa una muerte. Entonces,
cuando le contamos a los chicos, a los jóvenes, estos datos, che, mirá, vos puede ser que sientas que estás bien, pero en realidad no estás bien. Por más que vos creas que estás bien, hay una cuestión emocional con tu análisis y tu perspectiva de los riesgos que hace de que puedas terminar generando algo que después te vas a arrepentir toda la vida, porque cuando vos matás a alguien, también te cagaste la vida para siempre, ¿no? Y a tu más allá de familia. que vayas preso o no, Claro. te afectaste a una familia, hay una carga emocional que tu vida no vuelve a ser la misma. Ni te cuento lo que pasa cuando se muere un amigo, un familiar, ir a contarle a una mamá, a un papá que de repente su hijo se murió, de repente, o sea, en una fracción de segundo salió a bailar y no volvió. Hay muchos hechos de muerte de jóvenes que matan a sus mejores amigos porque estamos en el auto bailando. Hemos hecho esa campaña en boliche, hicimos en Córdoba hace poco junto con el Ministerio de Seguridad el simulacro en el Buen Pastor, por el cual me han puteado altísimamente porque lo hicimos un día jueves a las 10 de la mañana, intencionalmente. Porque era un horario atractivo para que se vea claro. Además yo planteé siempre, la Irigoyen se corta por cualquier acto partidario, ideológico, de equipo de fútbol. Bueno, ¿cómo no lo vamos a cortar para esto? Que esto nos involucra a todos. Esto es mucho más complejo y más grave que la trascendencia que le damos, aunque no lo veamos. Mira. Algunos datos que nos puedas dar. Sé que esto de las muertes y de todo lo que es seguridad vial sea a fin de año. ¿Ustedes hacen algún paneo, digamos, mensualmente? Sí, yo trabajo además de otras áreas dentro de la iniciativa Bloomberg, asesorando a la Municipalidad de Córdoba, donde hay un área específica que es el área de observación y de estos datos y de estos anuarios que se van haciendo mensualmente. Tenemos gente extremadamente capacitada para evaluar cuáles son los meses donde más siniestros hay. Tienen toda explicación sociológica de por qué determinados meses sí, por qué determinados meses no, a dónde se dan los muertos. Bueno, hay muchísimo. El tema es que si los datos, primero necesitamos empezar a trabajar con datos científicos, o sea, elaborados realmente con un rigor científico mayor que solamente alguien que salga a hablar de datos por más de que sea un político, un presidente o un gobernador o un intendente, ¿no? Necesitamos que esto sea analizado con mayor rigurosidad. Y después de eso necesitamos tener el hábito y el ejercicio de empezar a tomar decisiones basadas en estos datos. O sea, los datos es el puntapié inicial para mostrarnos la realidad tal cual es. Y después tenemos que decir, che, ¿qué hacemos con estos datos? Che, sabemos que los jóvenes se mueren viernes y sábado entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sabemos ese dato? ¿Qué? Los jóvenes no se mueren los lunes a las 10 de la mañana. Es muy raro que un chico de 20 años se muera un miércoles a las 2 de la tarde. Se mueren viernes y sábado de noche. ¿Qué hacemos con eso? Dale, está perfecto. No alcanza, señora mamá, señor papá, señor amigo, con que vos le digas a tu hijo, no tomes alcohol, cuídate. No te va a dar pelota. El comportamiento social está cambiando y necesitamos entender, vuelvo a decir, que no se puede dejar librado a la conciencia de las personas. Necesitamos intervenir preventivamente para tratar de disminuir las situaciones de riesgo. Bueno, cerrando un poco, por lo menos una de las últimas preguntas de mi parte, cambio un poco el eje de la conversación y te llevo a algo puntual que me pregunta mucho la gente, a través de la radio, se comunican. Los famosos lavarropas en el Boulevard San Juan. El Boulevard San Juan, Avenida Colón, ¿sí o no? ¿Salvan vidas, protegen o generan más siniestros, más choques, más problemas? Protegen, tienen una razón de ser. Hacer cruzar a una persona que tenga 80 años, que cruce una avenida que tenga 7 carriles, es imposible, no le da el tiempo, está pensado para eso. Hoy hay otras, son antiguos, digamos, hoy hay otras inversiones en urbanismo táctico que son mucho más eficientes. Vuelvo a decir, a mí no me preocupa que un auto choque y se dañe la chapa. La chapa se va a dañar y se puede reparar, habrá quien le cueste más o menos, pero me preocupa que la gente se muera. Y para eso tenemos que ver cómo lograr que, por ejemplo, en una ciudad, en un entorno urbano, los vehículos circulen a menor velocidad. Porque si yo te atropello a 20 kilómetros, no te mato. Y si te atropello a 30, no te mato. A 50 te mato y a 60 te mato. Entonces, lo que tenemos que entender es que también la infraestructura, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, salva vidas. Claro. En Ciudad Universitaria, las sendas peatonales sobreelevadas, estas que vos te tenés que subir arriba del auto,
genera que vos no puedas desarrollar velocidades. Y además genera que no sea atractivo para correr picadas. Hace 15 años atrás, el Parque Sarmiento era maravilloso para jugar a las picadas. Hoy está lleno de estas lomadas, de estas sendas peatonales. Entonces, la infraestructura cambió el comportamiento. Estos lavarropas están buenos, pueden constituir un riesgo grave, sí, si no están bien colocados, con un buen estudio, bien señalizados. Yo creo que hay muchísimo. Hoy tenemos estos bastones plásticos, estos deflectores horizontales, que son extremadamente útiles. Los famosos pendorchos. Pendorchitos, le dicen un montón de nombres. Delineadores, tienen un montón de nombres, sí. Están muy buenos y esto sirve muchísimo. Todas estas intervenciones, por ejemplo, que se hicieron apoyadas por la iniciativa Bloomberg, desde la municipalidad en Colonia Avellaneda, para reducir los ángulos de giro, para hacer que el vehículo tenga que girar más cerrado. Paso todos los días por ahí. Lo detesto, pero bien, o sea, entiendo que es nos necesario. Cuesta el cambio, nos cuesta cambiar. Sí, porque digo, todo este espacio lo podemos estar aprovechando para pasar y. Pero es que en realidad lo que entiendo que es necesario. Es entender lo contrario de lo que estás diciendo. El espacio lo tienen que ganar las personas, el ciudadano de a pie, la bici, menos auto y más. Las ciudades tienen que llenarse de bici y de personas caminando y no de autos. Las ciudades civilizadas del mundo, mientras más urbano o más céntrico es el ejido municipal, menos presencia del auto. Necesitamos mejorar, por supuesto, el transporte público, que te diría que en Argentina es deficitario. Con creces. Salvo Buenos Aires, que tiene un transporte, que tiene el subte, que es la perfección de un transporte público. Lo demás es remar el dulce de leche con el transporte público. Pero bueno, entender que podemos hacer muchísimo, que necesitamos cambiar la cultura. El auto, y hay que dejarlo más afuera de las ciudades o tratar de impedirle al auto que circule. Y si va a circular adentro, necesitamos que ese auto circule a menor velocidad para que no mate a nadie. Entonces, y hay otro dato más. La velocidad es puramente ansiedad. Lo que a vos te pasa es solamente emoción. Sentimos que se nos va la vida. Vos fíjate que esto, si yo estoy en el semáforo y pasa un segundo que no arrancó la persona, le toco bocina para putearlo al tipo que está al frente, perdí un segundo. Bueno, todo lo que nos pasa arriba del auto tiene que ver más con una cuestión emocional. Por eso hacemos hincapié que a la hora de otorgar una licencia, mucho más que ver la vista, necesitamos evaluar la capacidad psicológica de la persona, y eso significa la capacidad de autogestionar sus propias emociones. Yo tengo una pregunta totalmente, y también para cerrar. Me llamó mucho la atención el dato de que sos de Talleres, y un tema totalmente de la semana es ¿cómo te ves para el domingo? ¿Cómo ves a Talleres? ¿Cómo Talleres Belgrano, el clásico? Yo me veo, pero feliz. Los que me imagino que deben estar muy preocupados son los primos de Belgrano, que deben estar asustados porque en realidad Talleres tuvo tanta sequía de gol que se logró como un dique. Ahora, gracias a ese gol que mi querido Nahuel Busto logró meter, el dique se abrió y estoy convencido. No, pero tuvieron 42 del segundo tiempo. No importa, pero fue un gol matamufa. Este gol nos sacó, estábamos engualichados. Así que ahora toda la fe al equipo, juega bien el equipo, teníamos mala suerte. Así ¿Vas a ir a la cancha? Por Dios. ¿Vas a ir a la cancha? Sí. Por supuesto, no me falta. Ojo donde estacionás, Ojo donde estacionás. Yo estaciono siempre en el mismo lugar con el gallego, le mando un saludo al gallego, me cuida el auto. Perfecto, me encanta ir a la cancha, soy feliz, gane o pierda, voy a seguir igual. Y si desciende y nos vamos al Argentino A, voy a seguir yendo a donde sea. Por más que vaya, soy hincha a muerte. Quinto políticamente incorrecto, dijo lo innombrable. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por haberte sumado a Distrito Federal. Era importante charlar con vos. La aplicación terminó siendo un disparador porque siempre es interesante hacer apología por la seguridad vial y la conciencia. Le vamos a decir al Fede que te vuelvo a invitar otro día para profundizar muchas acciones y muchos temas que han quedado pendientes. Yo les agradezco mucho la posibilidad de poder estar, de poder analizar, de poder cuestionar algunas cosas. Creo que es un gran desafío de los medios de comunicación invertir también en estas cosas para provocar un poco a las personas. Eso también está bueno para que se generen debate y es interesantísimo porque sobre todo es algo que nos afecta a todos. No hay nada más ecuménico y global que la inseguridad vial. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto. Muchas gracias, Guille. Hasta la próxima. Bueno, Anto, uno de los temas del programa de hoy y otro asunto que preocupa y afecta a todos los argentinos tiene que ver con el dólar, el comportamiento de la moneda norteamericana. Hacemos un cortecito, ¿te parece? Y en un ratito vamos a la transición. Recibimos a nuestro próximo invitado.
Bueno, acá estamos de vuelta. Yo quiero volver a recordar lo de las entradas del cine. Sí, por favor. Es súper importante que se queden hasta el final del programa si se quieren ganar unas entradas al Cine Dino y que estén atentos a las preguntas, puede ser de cualquiera de los dos invitados. Bueno, vamos a recibir, Anto, si te parece, a nuestro próximo invitado, Marcelo Capello, economista, vicepresidente del IERAL, en una jornada caliente, en una semana compleja en el ámbito cambiario. Hay muchas preguntas para hacerte, Marcelo, buenas noches, gracias por sumarte a la mesa. Gracias por la invitación. Bueno, sensaciones de hoy, un día donde notamos que el dólar oficial volvió a subir, subió unos 50 pesos aproximadamente, pero la noticia y la duda es cuánto esfuerzo hubo que hacer, qué costo tuvo sostener el dólar por debajo de la banda. Bueno, sí, es como que se disipó ese efecto que generó ese posible acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Generó mucha confianza la semana pasada y la verdad que después empezó a disiparse en alguna medida. También se agregó la liquidación de dólares de los exportadores por la reducción a cero de los derechos de exportación, que le permitió al Tesoro comprar un poco más de 2.000 millones de dólares, recuperando lo que había perdido previamente y algo más. Pero esta semana nuevamente hay mucha demanda por dólares. Ya terminó esa etapa de la liquidación de la soja y del maíz y de lo que tenía retención cero temporalmente. Y también en el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos hay dudas cómo se va a canalizar el dinero. O sea, ¿cómo va a recibir Argentina ese dinero? ¿Un swap? ¿O Estados Unidos va a comprar deuda argentina? ¿Cómo se va a canalizar? No está claro. Y además en Estados Unidos están con sus problemas también. Están con lo que se llama el cierre del gobierno. Claro. Una cuestión de deuda y de gasto. Y los demócratas le están cuestionando a Trump de que si está cerrando el gobierno porque usa dólares para prestarle a la Argentina. Claro, primero, además eso es uno de los ejes fundamentales del discurso y la política de Trump. Primero Estados Unidos, después los socios, quienes vengan. ¿Crees que el mercado está desconfiando o está preguntándose si esos fondos efectivamente van a llegar cuando Argentina los necesite, apenas terminadas las elecciones? Puede haber alguna duda, porque además en algún momento se opinó de que la ayuda iba a venir después de la elección y también uno piensa va a depender del resultado de la elección. Eso obviamente que también, si fuera así, mete ruido, ¿no? Creo que se generó un poco más de desconfianza esta semana respecto a esa ayuda de Estados Unidos y se agrega el hecho de que, bueno, después de la elección, y sobre todo si al gobierno no le va muy bien con los votos, y es probable que haya que cambiar el régimen cambiario, ¿cierto? El sistema de bandas, o subir la banda superior, o eliminar las bandas y dejarlo flotar al dólar. Se está generando esa percepción en el mercado, y si esa es la percepción, la demanda aparece antes de la elección, ¿cierto? Nadie va a esperar a después de que se vote para salir a comprar dólares. Me parece que hoy por hoy en el mercado está primando esa idea que después de la elección, con o sin acuerdo con Estados Unidos, puede haber un cambio de régimen cambiario. Una devaluación, ¿no? Y liberarlo, subiría el tipo de cambio y cuánto subiría dependería de, por ejemplo, el resultado electoral y si Estados Unidos pone mucha plata o no, y de varios factores. Yo creo que hay un escenario donde si al gobierno no le va mal en la elección y está la ayuda de Estados Unidos, aún liberando el dólar, que no subiría tanto. Hoy con este escenario económico que estás contando, ¿vos comprarías dólares hoy? La pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Total. Ahora que la gente empieza a cobrar, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales subió el dólar estos días es que la gente cobra el sueldo y si les sobra va y compra dólares y en todo caso después vende si le hace falta durante el mes, ¿no? Lo que pasa es que el dólar difícilmente va a estar hasta la elección y después de la elección debajo del techo de la banda. Y hoy por hoy está un poco por debajo del techo, no mucho. Entonces el primer cálculo de la gente es, y va a estar por lo menos en el techo. Entonces si compro, gano. Y después de las elecciones aparece esto que les decía recién. Empieza a haber más consenso de que probablemente tenga que subir el techo de la banda o eliminar el techo. Entonces con más razón se compra. Y hay margen porque, a ver, uno piensa que se van gastando, quemando todos los cartuchos, ¿no? El tuit de Scott Bessent, el apoyo de Estados Unidos, la foto con Trump,
Mauricio Macri, que salió a hablar y se mantuvo el encuentro con Milei en Olivos, pero tuiteó, que fue un mensaje también y un gesto de él. Parece que uno va tachando los recursos que van quedando, el tema del agro y la liquidación extraordinaria con retenciones cero. Uno va tachando la lista y parece que quedan pocos recursos de acá al 26 de octubre para tratar de mantener este sistema cambiario. Lo que pasa es que si vuelve la incertidumbre, como el viernes anterior al anuncio de Trump y Bessent, que es lo que está ocurriendo hoy sobre todo, aparentemente el Banco Central vendió alrededor de $400 millones. Había vendido ese viernes, antes del anuncio del posible acuerdo con Estados Unidos, había vendido un poco más de 700 millones, es mucho. Sí. Entonces está volviendo el gobierno a vender muchos dólares y falta muchos días hábiles para las elecciones. Entonces el mercado también se pregunta si todos los días va a haber que vender 400, 500 o más millones de dólares, y probablemente se cambie el régimen cambiario antes de la elección. Entonces, o sea, vos no descartás o pensás que no es del todo descabellado pensar que puede haber alguna modificación del sistema de bandas o lo que fuera, incluso antes de las elecciones, mira. Si todos los días pierde muchos dólares el Banco Central, sí, porque va a haber mucha presión del Fondo Monetario Internacional y del mismo Tesoro de Estados Unidos. Que va a decir, bueno, está la ayuda, pero con un régimen cambiario más realista. Y ojo, que esto por ahí es lo diferente a muchas etapas anteriores o periodos anteriores. Argentina no tiene por qué tener una crisis cambiaria muy importante, porque el dólar estaba bajo, atrasado cuando estaba a 1.200, cuando estaba en el promedio de la banda. Ya yendo al techo de la banda no está tan atrasado, estaría un 10% por debajo de un promedio a largo plazo, no es un gran atraso. Por ende no haría falta un dólar mucho más alto. Con equilibrio fiscal, cosa que Argentina prácticamente nunca ha tenido en el pasado, y con flotación cambiaria no le haría falta un dólar mucho más alto, no sería muy traumático, subiría un poco la inflación unos meses, después volvería a bajar si se mantiene el equilibrio fiscal. Pero bueno, Argentina es Argentina y cuando se trata del dólar siempre hay que tener cuidado. Pero si no hay problemas con la política y hay alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos, aún dejándolo flotar al tipo de cambio, para mí no debería haber una ayuda importante en ese sentido para llevar cierta tranquilidad a la gente. Bien, bueno. Sí, es interesante tener en cuenta eso. Me quedo pensando en lo que mencionabas vos, ¿no? Del equilibrio fiscal. Es un poco inédito tener corridas cambiarias con equilibrio fiscal. Somos un país que históricamente ha tenido déficit muy alto. Uno piensa, bueno, si hicieron medianamente bien los deberes, algún rédito por eso deberíamos tener y no cortar tantos clavos, pensar que mañana nos podemos levantar y que haya una escapada del dólar. Sí, sobre el equilibrio fiscal sí, también hay que decir de que con los proyectos de ley de la oposición, todos sobre temas muy sensibles, y que algunos se han vetado y no se pudo sostener el veto, y es muy probable que no se pueda sostener el veto de algunos otros proyectos, el superávit fiscal se va a ir limando, y también hay que ver qué pasa con eso a futuro. Si después de la elección siguen los proyectos de ley de la oposición aumentando el gasto y por ende evaporando el superávit fiscal que tiene el gobierno, superávit primario, no hay más superávit. Se cae uno de claro. O pasamos a déficit fiscal, porque cuando hablamos de los fiscales, antes o después de pagar intereses de la deuda. Lo que tiene Argentina es superávit fiscal antes de pagar los intereses de la deuda y equilibrio fiscal después de pagar intereses de la deuda. Si se van a seguir aprobando muchos proyectos de ley que aumentan mucho el gasto, impulsados por la oposición, se va a acabar. Vamos a estar en problemas, sí, y a eso se suma el dato que se conoció ahora de una caída importante en la recaudación. Bueno, hubo retenciones cero, eso puede haber tenido algún impacto. La gente en redes sociales ha vuelto a hablar de dolarización. ¿Es posible? ¿Qué sería una dolarización para Argentina? La veo difícil. O sea, por un lado es una oportunidad que el acuerdo con Estados Unidos, si se quisiera dolarizar, se aprovechará. El momento para hacerlo. Para conseguir los dólares. Pero hacen falta muchos dólares porque para sustituir los pesos circulando hacen falta 16.000 millones de dólares, que no es tanto. Pero como muy probablemente habría que sustituir también todos los depósitos en pesos, ya ahí empezamos a hablar de 40.000, 45.000 millones de dólares. Y yo no creo
que el Tesoro de Estados Unidos esté dispuesto a poner ese monto. Esa cantidad. Además que sería un endeudamiento, ¿no? Pero ahí fíjate, si se quisiera dolarizar y se tuviera que conseguir 40.000 millones de dólares, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos, que sería un préstamo, eso también nos dice a los argentinos cuál es el costo de la inestabilidad, o sea, cuál es el costo de no tener moneda, cuál es el costo de décadas de inflación, de no confiar en nuestra moneda. Que si queremos tener una moneda, hay que endeudarse por 40, 50.000 millones de dólares. Y hay que, o sea, para tener una moneda, no estamos hablando para invertir, para hacer infraestructura, para tener una moneda. Qué caro que nos sale, o que nos salió, la inestabilidad. Claro, estamos en una línea de largada y nosotros estamos menos 40. Los políticos Claro. irresponsables que hemos tenido tradicionalmente, que si queremos tener una moneda porque nuestros políticos no la supieron tener, tendríamos que pedir 40, 50.000 millones de dólares prestados para tener una moneda confiable, pero debiendo ese dinero extra a lo que ya Argentina tiene como deuda. ¿Es una locura pensar en un dólar a 1.800, 2.000 pesos? No te voy a hablar de cifras, pero suponte, vos dijiste 1.800 dólares, no sería una maxi devaluación en Argentina. Si eso ocurriera después de la elección. Por ejemplo, cuando entró Milei, el dólar había subido nominalmente el tipo de cambio más del 100%, ¿cierto? Y ahora está cerca de 1.500, está en 1.450. Es decir, esa suba, si fuera 1.800, no sería una maxi devaluación. Subiría la inflación inicialmente, 3, 4%, 5, 1 o 2 meses, y después, si sigue el equilibrio fiscal y el control monetario, después empezaría de nuevo a bajar la inflación. Y quizás se llegaría el 2027 con una inflación bastante baja. Podría ser una situación controlada, a eso me refiero. Argentina tradicionalmente ha tenido crisis en su economía por problemas en el sector público, o sea, tener mucho déficit, endeudamiento, inflación, por la emisión, y por problemas del sector externo, es decir, por quedarnos sin dólares en el Banco Central. Quedarnos sin dólares en el Banco Central es por no ser competitivos y porque muchas veces atrasamos mucho el tipo de cambio. Tuvimos un dólar muy barato, muchas veces. Últimamente estaba el dólar muy barato, ya no tanto este que está cerca de la banda superior, pero tuvimos un dólar muy barato hasta hace poco. O sea, de los problemas tradicionales de Argentina, uno lo hemos solucionado por ahora, que es el problema fiscal. No hay déficit fiscal. El segundo gran problema típico que generó crisis en Argentina no está solucionado, que es no somos muy competitivos. Para ser competitivo, además de un dólar competitivo, que es lo que estamos discutiendo, hacen falta muchas reformas para ser competitivos estructuralmente, ser productivos, competitivos, impuestos más bajos, mejor infraestructura, algún cambio en el mercado laboral, en las regulaciones laborales. Todo eso implica leyes, reformas aprobadas por leyes. O sea, tener votos en el Congreso para poder aprobar esas leyes, esas reformas. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora es que el gobierno veta algo, el Congreso insiste y se acerca, y en algunos casos supera los 2/3 en ambas cámaras, que también es una señal política que el mercado ve. Y si después la elección sigue sin tener los votos y sin hacer acuerdo, porque votos propios no va a tener, aún cuando le vaya bien en la elección. Sobre todo en el Senado, no está va difícil. a tener muchos legisladores, va a tener más, puede llegar a sostener los vetos, pero va a requerir acuerdos con la oposición dialoguista, con los de centro, para poder hacer esas reformas, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ayuda de Estados Unidos puede ayudar. ¿Por qué? Porque le mete presión a los políticos moderados de Argentina, de que hagan un acuerdo. Depende de Milei y su gente, pero también va a depender de la oposición. Pero me parece que si está la presión de Estados Unidos, puede ayudar a que se sienten a dialogar, ¿cierto? Porque se trata ya de una cuestión también geopolítica y una oportunidad de que habría alguna ayuda para ayudar a estabilizar a la Argentina. Bueno, en las góndolas, ¿qué va a pasar? En muy poquitos días se va a conocer el número de inflación, ya hay algunos estudios que la dan por encima del mes anterior. Sí, que el mes anterior bajó. Pasando el 2%. Sí, sí. Todo esto, a ver, este dólar que sube, que baja, que vuelve a subir, en algún momento se va a ver en las góndolas. Hasta ahora vemos salvo el aumento de las naftas, vemos que cuesta, porque también el consumo no está en buenos niveles. Pero ¿qué crees que puede pasar? Septiembre se va a conocer dentro de poquito. Posiblemente volvamos al 2%. O sea, estuvimos 4 meses debajo del 2, entre 1,6 y 1,9. Probablemente volvamos al 2 y algo. No sería tan preocupante porque subió mucho el dólar. Entonces, lo que uno diría es, bueno, al final no se trasladó a los precios
buena parte de la suba del tipo de cambio. Eso es alentador. Normalmente se traslada más. Por supuesto que esto hay que seguirlo a futuro. A mí no me preocuparía que a lo mejor subiera un poco más el dólar después de la elección, la inflación fuera el 3, a lo mejor algún mes el 4 y después vuelva a bajar y se tiende a normalizar. Retomamos ese control de la inflación. Lo que me preocuparía sería que hubiese problemas con el régimen cambiario y después sigamos con volatilidad mucho tiempo. Porque también recordemos que si sube el dólar, sube la inflación, deja de bajar la pobreza, empieza a subir la pobreza, cae de nuevo el salario real. Sí, aparte, a ver, el mensaje que das, sobre todo a nivel país, es que ningún tipo de medida de orden fiscal, económico, macroeconómico funciona, porque vos hoy a la gente le tenés que explicar que tener equilibrio fiscal en algún momento va a rendir frutos, que va a haber menos inflación. Si vos anunciás un programa económico, pones en práctica un programa económico que implica un esfuerzo de la gente y eso no da resultado, y el único resultado fuerte, que es la baja de la inflación, la desaceleración, perdés esa bandera también, es muy difícil después de acá 5 años, 10 años, cuando tengas que volver a un programa de cierto equilibrio, que la gente te crea. Porque te va a decir, che, al final con déficit fiscal estábamos mejor, me dijeron que íbamos a estar mejor con equilibrio, tampoco estamos mejor. Es como que nada nos viene bien, nada nos da resultado. Eso también requiere un poco más de paciencia de la gente, ¿no? Porque, ojo, vos decís no está dando resultado. Bajó muchísimo la tasa de pobreza, que es lo primero que hay que mirar. Ya se acerca al 30%. Bajó mucho la pobreza. Me parece que es más un problema de la clase media baja, que le alcanza menos por la suba de los servicios, porque el salario se ha tendido a estancar en los últimos meses. Ahí está más, me parece, el descontento. Pero a esa gente también uno le diría, Argentina tiene alta inflación desde mediados de los 40 del siglo pasado, salvo la década del 90, siempre inflación de 2 dígitos, a veces de 3 y a veces de 4 dígitos, 2 hiperinflaciones. Y si se tiende a solucionar el problema de la inflación, un problema de 7 décadas, y si además queremos que rápidamente se reactive y ya vivamos todo mucho mejor, es como mucho pedir. Digamos, solucionemos primero lo de la inflación, va a demorar más la recuperación de la actividad del poder adquisitivo. No va a venir por el consumo. De hecho, cada vez que Argentina se recuperó rápido por consumo, duró poco. Para que la recuperación dure, tiene que venir por la inversión y las exportaciones. Y aumentar la torta para que haya más producción. En definitiva, la división que le toca a cada uno sea más abundante. Una torta que se distribuye en 40 y pico millones de argentinos. Hay que hacer que eso crezca porque, corregime Marcelo si me equivoco, pero venimos de década y pico de estancamiento y cada vez somos más argentinos y cada vez lo que hay alcanza menos. Eso es lo que debería dar paciencia a la gente. El populismo ya lo probamos por mucho tiempo y sabemos que no da resultado. Sabemos que la inflación alta a lo mejor te permite que suban los sueldos un mes o 2 meses, pero después la inflación te va a comer el sueldo y te va a comer la jubilación. ¿Sabes cuánto está la jubilación promedio hoy respecto a noviembre del 2023? O sea, al último mes, el anterior mes a Milei, está 4% mejor. Mira. Y la jubilación mínima, por el efecto del bono, que no se actualizó, está 3% abajo. Ahora, ¿cuánto está la jubilación promedio respecto al año 2018? 30% abajo. Pero ese 30% lo perdió entre el 2018 y el 2023. No lo perdió en estos meses de este gobierno. Alberto volvió a dar de baja la fórmula de los piedrazos de Macri, que en ese momento, por las características de la inflación que venía creciendo y otras cosas más, iba a mejorar la condición de los jubilados. La reforma de Alberto, que vuelve a pisar las jubilaciones, era beneficiosa esa vez. A ver, los jubilados perdieron con Macri en algún punto. Cuando iban a empezar a recuperar, les vuelven a cambiar las reglas del juego y ahí vuelve la caída en el poder adquisitivo. Las jubilaciones cayeron los 2 últimos años de Macri, con la crisis del 18-19 y los 3 de los 4 años de Alberto Fernández, cayeron las jubilaciones. O sea que toda la pérdida de poder adquisitivo actual de las jubilaciones, de la promedio, se dio en esos 6 años, no en este año y medio de Milei. Sí, la mínima cayó 3% adicional con Milei porque no se actualiza el bono de los 70.000 pesos. El salario en blanco privado está también igual que antes que entrara Milei, pero está 18% abajo del año 2018. O sea, el 18% de pérdida de poder adquisitivo del salario privado en blanco se dio entre el 2018 y el 2023. El salario público sí cayó con Milei porque es parte del ajuste fiscal. El salario público está 14% menor
que en noviembre del 2023, pero ahí está el ajuste fiscal, había que ajustar. Hay que tener un poco más de paciencia. Está bien, no es fácil decirle a alguien que no llega a fin de mes, por supuesto, pero me parece que hace mucho que la gente no llega a fin de mes. Son 7 décadas de alta inflación, hay que tener más paciencia. Por supuesto que hay que exigirle al gobierno también que haga mejor las cosas, que no se equivoque en algunos temas, porque también hubo errores, que no haya corrupción. Pero me parece que hace falta un poco más de paciencia para que se vean los frutos de un programa económico. Bueno, excelente. Para cerrar, te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Guillermo. ¿Sos hincha de algún club de acá de Córdoba? Me gusta más Instituto, pero a decir verdad... Bueno, pero juegan este finde también. Sí, pero a decir verdad soy mucho más hincha de Independiente. Ah, mira. Yo vivía en el interior de la provincia de Córdoba. Claro. Sí. Cuando uno era chico... Sí, son hinchas de... nos hacíamos... Claro. Club de Buenos Aires. Club de Buenos Aires. Bueno, es difícil cambiar de colores de un club. No se puede cambiar de pasión. Los colores. Claro, lo dijo Franchella. Soy muy hincha de Independiente. Te ha dado un par de alegrías Independiente, ¿no? En los últimos tiempos. No tanto en el último tiempo, pero sí viví la época de Bocini y todas las Copas Libertadores y del mundo, y la verdad que sigue siendo el equipo con más Copas Internacionales. Copa Internacional. Boca ahí en el medio y River en el otro. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad de haberte venido acá a Distrito Federal. Nos vamos a ver si ahí. Me parece porque los vaivenes económicos de Argentina seguramente nos van a volver a encontrar, pero es muy interesante la charla porque tomarse el tiempo para hablar de todas estas cosas y tocar los diferentes puntos y no quedarnos solamente en el metro cuadrado o en el corto plazo me parece que es interesante. Y bueno, la gente que está prendida a YouTube del 12, bueno, ha podido tener a un especialista y a un análisis de calidad para saber lo que nos pasa y entender un poco mejor la realidad, Anto. Totalmente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una mini transición ahí. Bueno, ya volvimos. Mateo, solos ahora. Interesante, la charla. Me quedé pensando en varios de los puntos que tocamos con Marcelo Capelo. Sí, yo también. Y puntos también de Guillermo. Que él diga como yo me tuve que matar varias veces. Eso me pareció bastante chocante decir de que él era irresponsable, digamos, al volante. El carné de conducir en Argentina es un curro, dijo. Fuerte. Sí, fuerte. Y que él diga yo tuve que ser una estrella amarilla, me pareció fuertísimo. Es decir, de que ahora hay mucha más conciencia que antes. Eso se habla mucho, se dice mucho. Yo, que soy joven, no lo veo. Como yo que soy joven, y yo que soy casi joven. Hoy el día del adulto mayor, así que un saludo a todos los adultos mayores que están mirando en este momento el YouTube del 12. Bueno, Anto, un gustazo haber compartido. No te vayas. No, me quedo un rato más. No te vayas, pero decime lo que me querés decir y yo digo lo que quiero decir. Ya viene Chichilo con todo el equipo que están ahí calentando motores, así que toda la gente que está mirando el 12 YouTube en este momento. Vos te deberías quedar con Chichilo. Los pases con Chichilo son muy buenos. Me encantaría. La vez pasada te fuiste corriendo. Sí, porque bueno. Se entiende tu larga jornada. Arranco temprano, pero bueno, a ver, ¿qué onda de las entradas para el cine? ¿Qué pasó con eso? Tengo una pregunta sobre el primer invitado. Y la pregunta es, ¿de qué club? Es muy fácil, muy fácil. ¿De qué club es hincha Guillermo Pacharoni? El primer invitado. Acuérdense, nombre. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y obviamente la respuesta. Acá. No me di cuenta. En el chat. La ayuda de memoria. Bueno, la gente que se prendía, voy a nombrar algunos. Delia Noemí Sartori.
No, Martín Becerra. Ariel, muy bien. Fiel, muy fiel a DF, todos los programas de DF. Es más, hasta por ahí me manda felicidades por el programa. Claudia Ceballos, Carlos Barrera, Martín Becerra, bueno, toda la gente, toda la banda que se ha sumado, Bueno, hablando sobre lo de... ¿A vos qué te parece la aplicación esta? Me parece que está interesante, pero que también levanta la vara de la discusión y que vengan los resultados, ¿no? No es solamente la gente avisando, sino que tiene que haber un Estado que responda. Si a alguien le bloquean la entrada del garage, bueno, que rápidamente vaya una grúa y solucione el tema. Sí, que no sea el protocolo para toda la vida, digamos, que vayan sumando funciones, porque si pero no me parece que es positivo y es algo que va a ayudar un poquito al tema, al asunto. Así que para mí, pulgar para arriba. Creo que va a estar bastante bueno. Bueno, acá está entrando todo el equipo de Chichilo que trae toda su banda, todos sus amigos, digamos, son 800 personas. ¿No me escucha? No me está escuchando. Están preparando todo, están a full, Se viene un programón, así que toda la gente invitadísima a quedarse. Bueno, Mateo, a vos te quiero agradecer. Quizás, o no, queremos creer que va a ser una de las primeras veces que va a ser esta dupla galáctica. Bueno, muchas gracias, Anto. Un saludo enorme a todo el equipo del 12 Digital que se ha portado extraordinariamente bien conmigo. Un saludo a Fede, que está prendidísimo mirando. Y bueno, ya el miércoles lo tienen sentado acá. Ojalá que sí, que así sea. Chicho va a pasar al flamante... Chichilo viene con una carpeta. ¿Y qué tal? Como siempre traigo una carpeta para trabajar. Traigo un comunicado. Por favor, a ver, dale. Se tienen que ir. O sea, yo no te quería echar, pero te echo Chichilo. No lo he hecho. Chichilo trae acá, es una carta de documento. O sea. No, ¿sabés qué? Esto es la humilde ayuda que este programa hace a los elencos de teatro que no tienen posibilidad de hacer publicidad, ¿viste? Los costos y todas esas cosas. Nosotros acá le hacemos todo. Muy bien. Una lista con linda propuesta. Bueno, el humilde apoyo. El humilde apoyo al arte y a la cultura cordobesa. Bueno, Chichilo, tenés todo el miércoles por delante, todo tuyo. Yo me voy. Todo el miércoles por delante ya digo el ganador. El ganador. Diga los ganadores. Para las entradas del Cine Dino, que tienen validez hasta el 31 de diciembre, es Carlos Barrera, 9:31. Podés venir a buscar tus entradas a Fernando Fader 3469 de lunes a viernes de 9 a 5. Mira cómo me la aprendí. De 9 a 5, de 9 a 17. De 9 a 17. Bueno, lunes a viernes, no vengas usado. Escuchame una cosa. Déjame funcionando esto. Te fuiste el otro día y no anduvo más. Es que me fui yo soy la magia. Ahora te voy a decir Nela. ¿Sabés qué yo te voy a decir Nela? Porque ni Ornella ni Antonella, Nela. Por la duda, ¿viste? Entonces Nela. Bueno. Nela. Te lo dejo así porque total no hay nada mío. Bueno, mi cielo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, chicos, vamos a ir con los títulos, querido, ¿puede ser? Todavía tenemos la producción en Veremos. Estamos puntuales hoy. Mira la hora que Chichito. Vamos a pasar justito. Vamos a los títulos. Muchas gracias. Gracias a vos. Anto. Besito. ¿Qué pasó? Eso salió al aire. Claro, ¿no? sí, salió al aire porque... ¿No? No, están los títulos. Por favor. Lo mataste. Es que no sabía que estaba allá. Bueno, me llevo las copas de vino, ojalá. Sí, no puedes dejar eso así. ¿Qué? El chiquito a la tarde que hace. El chiquito. Joel, hace un desastre. Total. ¿Saben? A eso les debería decir que, bueno, todas esas cosas ya les voy a documentar porque ahora soy parte del 12 stream, así que voy a estar ahí con los perros. Todas las cosas que tengan así, mándenmelas a mí también, además del perro. ¿Te vas a poner acá? No, bueno. Porque Diego, el bajo no. Uy, boludo, yo creí que hoy vi una guitarra. Es un bajo. Es un bajo. Siempre viste las preguntas que